funciona. O sea, funciona, pero de repente es como que la voz desaparece y se queda mudo de repente. Por eso es que prefiero hacerlo con un programa ya estándar. Bueno, eh, vamos a empezar. No sé si hay alguien que quiere hacer una intervención, quiere hablar, quiere preguntar algo. Bueno, bien. Nosotros teníamos la diapositiva de la clase. Este ya tenemos, ya está. No era este contenido, era el siguiente. Es este, socialización y personalización. Hablábamos nosotros de la socialización y vamos a seguir. Bien, esto ya estábamos presentando. Socialización, el concepto. Voy a ir llegando a la parte en donde nos corresponde. Ahí. Ahora los tipos de socialización. Bueno, ahí viene otra persona. Salió. Qué pena. Justo cuando le iba a admitir, salió. Bueno, ojalá y procure nuevamente. Bueno, empezamos. Ahí prueba nuevamente. Ahí vamos a admitirle a ver si es la misma persona. No, es otra persona. Decía Nilda, decía. Nilda decía. Bueno, lastimosamente no la acepté a tiempo. Bueno, pero probablemente haya tenido un problema porque no tardo tanto en admitir a esa persona. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. Tipos de socialización. Tenemos las formales, o sea, la forma de socialización. ¿Qué es la socialización? Ya decíamos en la clase anterior. Es el proceso en que la persona se va adaptando a una sociedad. ¿A través de qué agentes? La familia, la escuela, el Estado, la sociedad misma, ¿verdad? O la iglesia también. Tenemos las formales, como ejemplo están las instituciones educativas y militares. Estas son responsables de formar, de mostrar las formas correctas de actuar y pensar dentro de la sociedad. Entonces, entendemos que en la familia es una forma, justo digo la palabra forma, es la manera informal en que una persona va a socializar. Ahí viene otra persona, voy a admitirla. Este es Álvaro, Álvaro Gaona. Bien, sigo. Por otro lado, tenemos las informales, que simplemente buscan lograr una interacción entre los humanos, como los clubes y otras cuestiones. Las principales son la familia, donde la persona se ve influenciada por las actitudes y creencias que ve y adquiere, por supuesto, todas estas formas de aprendizaje. Hay otra persona, Luz Álvarez, ahí está. Decía yo, donde la persona se ve influenciada por las actitudes y creencias que observa en la familia y aprende, por supuesto, ¿verdad? Todo eso, de esa forma. De ahí que las creencias de los padres quedan internalizadas en los hijos. Y es como que un mecanismo de defensa, ¿verdad? Si tu mamá te dice, bueno, si te vas sin permiso, si tu mamá no quiere que te vayas a un lugar y te vas, te va a pasar algo. Y eso tenemos aquí mentalizado, ¿verdad? Internalizado. Y es como que relacionamos las cosas, ¿verdad? Y sí o sí nos pasa algo. Por ejemplo, son las creencias que internalizamos y que aprendemos desde la casa. Y ni qué decir en la cultura misma.
muchas veces por temor, ¿verdad? Nos hacen tener miedo. Nos decían, por ejemplo, no vayas a jugar a esta hora de la noche, a la noche no se juega porque te va a venir el juego Yarui o cualquier cosa nos decían, ¿verdad? Y creíamos, y es que como que escuchábamos luego lo que pasaba, ¿verdad? Bueno, eran creencias. No sé si hoy en día todavía se tiene esa creencia, pero bueno, era muy fuerte. O si tomas sandía y después tomas agua o tomas ciertos alimentos, te va a hacer mal. O sea, leche sobre sandía te va a hacer mal. Y la verdad que no, pero eso está internalizado y te va a hacer mal. Sí o sí, ahí. Bueno, son creencias y no tienen nada que ver una fruta con la leche, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchos preparados que se hacen leche y frutas y no hay ningún problema. O sobre cure harina de uyana cambú, te da chocolate o algo postre, ¿verdad? Porque es delicado la cure. Y la carne, una de las carnes más saludables y más compatibles con otros alimentos es la carne de cerdo, ¿verdad? Pero es que nos hacían tener de miedo de todo. Hoy, lo más jocoso, ¿verdad? Cuando se dice, cuando vos tomas sandía no tenés que bañarte encima. O sea, después de comer toda la sandía. Pero si vos comes la sandía o tomás la sandía durante el baño, o sea, por ejemplo, en una piscina, no te va a pasar nada. ¿Y cómo es la lógica? ¿Cómo funciona esta cuestión? Sí, sí, sí. Así mismo es, así mismo es. O cuando la mujer tiene la regla, entre comillas, como se suele decir, o está menstruando, no tiene que lavarse el cabello. ¿Cómo era el tema? ¿No tiene que bañarse o no tiene que lavarse el pelo, parece? Y, ¿y qué te va a pasar si hace eso? Mira vos cómo era. Y la verdad que te va a afectar. Sí te va a afectar porque, sí, ujú, ya. Hay muchas creencias, sí. Y vos sabés que afectan. ¿Por qué afectan? Porque las tenemos internalizadas. Sí, eso es así. En la familia se aprenden muchas cosas buenas, pero también aprendemos ciertas creencias que son creencias, ¿verdad? Obviamente. Y parece luego que, cuando yo recuerdo una vez cuando mi mamá me viene y nos reta a los hermanos y nos dice que no juguemos más, que no gritemos más porque le molesta porque que estemos jugando a la noche. Porque Uta PM juego ya, le dije. Y se fue. Y vos sabés que parecía lo que escuchábamos algo y teníamos miedo. Parece lo que escuchábamos o veíamos algo, ¿verdad? Así es. Escuchar el wow, dande. Sí, no, invité un viaje a la orden del día, sí, así mismo. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, la escuela, donde se transmite realmente un conocimiento científico y ya es formal con respecto a la escuela. Grupos homólogos, ahí le falta un acento en la O. Grupos homólogos, o sea, individuos que comparten los mismos valores y conocimientos aprendidos. Pueden ser compañeros, compañeros de trabajo, compañeros del barrio, o sea, amigos del barrio. Entonces, en donde se comparten muchas cuestiones también y hay una especie de amistad muy profunda entre los jóvenes, en este caso, la familia, la escuela, así, ojalá que así sea nuestra escuela, ¿verdad? Y los jóvenes, grupos de amigos. La personalidad.
Son todas aquellas características y rasgos representativos de la conducta de la persona. Estos incluyen patrones de pensamiento, sentimiento, concepto de sí mismo, actitudes, mentalidad y los distintos hábitos. Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y por supuesto que también la diferencian de otras. Por supuesto que la personalidad se configura a partir de la herencia biológica con el temperamento. Estos son su nombre lo explica, dice, son rasgos que heredamos de nuestros padres o familiares. Medio físico, el medio que nos rodea para la formación del carácter justamente, influye de gran manera. Y ahí están los ambientalistas y los que se apoyan en la genética. Y hay una fuga bastante interesante. Y por sobre todo, hablando del entorno, ¿verdad? De la cultura. Dice Sigmund Freud, el hombre es producto de su cultura. Se refieren a los rasgos adquiridos de la sociedad, aquellos que indican al individuo cómo actuar en un determinado momento. Experiencias grupales e individuales. Estas son las que definen realmente la personalidad, ya que, dado a las experiencias, es que el ser humano se va formando, aprendiendo cómo actuar y cómo reaccionar ante las cosas que nos ocurren. Y cada persona, de acuerdo a la personalidad que posee, entonces reacciona de una forma peculiar, distinta. Y no solamente al reaccionar, sino nuestra forma de ser. Si hablamos en el ámbito de la profesión, la personalidad del psicólogo, en este caso, ¿verdad? De cada psicólogo es única. Cada persona, cada profesional es único en su modo de actuar, en su modo de ejercer su profesión. Mm. Dice ahí carácter, a ver, carácter, bueno, se refiere a la personalidad que básicamente tiene una nación, a carácter nacional, decía. Nuevamente, ¿verdad? Y ahí está la nacionalidad de cada persona, de cada pueblo, y tiene una característica, tiene una personalidad única. Por ejemplo, el paraguayo. Y dentro nuevamente de ese país hay otra vez regionalismos así, formas de ser, muy notorias, ¿verdad? Lo del Guairá, específicamente de Villarrica, ¿verdad? Se tiene una forma peculiar de hablar, de ser, y ni qué decir de cada ciudad. El cacupeño, los atureños, tienen una forma de hablar distinta. Los tobateños, los asunceños o asuncenos, también tienen su forma de hablar y de ser. Bien, eh, mi mamá siempre me decía que los asuncenos eran muy inhibidos, o sea que se daban de forma más espontánea. Añandeja tegula, me refiero yo como cacupeño, ñati vea yuicuera. Bien, ejemplo dice, Japón con los terremotos, Medio Oriente con los bombardeos, Alaska el frío, cada uno va determinando otra vez la forma de ser de sus habitantes. Y ni qué decir el paraguayo que camina y habla casi de la misma forma, pausadamente, parsimoniosamente, vamos a decir en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero es su forma única de ser. Es como que camina y habla de la misma forma. A ver, lentamente. Pero eso tiene una explicación también, por supuesto, una explicación del clima del Paraguay, que el clima se caracteriza por un clima caluroso y eso es como que le obliga a caminar lento para no sudar. Pero no hablo del paraguayo actual, sino desde el hombre primitivo que estuvo por aquí, los guaraníes, sus ancestros, los guaraníes. Eso ya viene de ahí. Y mira, al fútbol, por ejemplo, el paraguayo no sabe jugar fútbol. Me refiero a el tema de saber tocar, el toque que los olimpistas quieren hacer, ¿verdad? Bueno, el toque aquí, toque allá y no le sale. Y bueno, uno de sus fracasos, ¿verdad? No solamente los olimpistas, sino la selección también
trata de imponer un poquitito esa forma de jugar, pero nuestra forma de jugar es distinta. Jugamos lento, somos lentos. Entonces tenemos que adecuar una táctica que se adecua a nuestra forma de ser, porque si no, estamos hablando de fútbol en en pleno preámbulo del Mundial y también del partido de hoy, ¿verdad? Que perdió 4-0. Y justo Japón, mira, aparece Japón ahí. Bueno, está bien. A mí ya no me duele esto, porque parece ya que me voy acostumbrando a las derrotas. Las regiones mismas hacen que una persona sea de una forma determinada. Y por sobre todo, ¿verdad? La nacionalidad, el paraguayo, su forma única de ser. Bueno, tenemos nuestras cosas buenas como también nuestras cosas malas. Como les decía, si vos le escuchás a un chileno hablar, a un argentino, a un colombiano, y hablan rapidísimo. ¿Por qué? Porque hacen las cosas más rápido que nosotros. Nosotros somos lentos en ese sentido, ¿verdad? Bueno, por supuesto que hay excepciones. Hablo de generalidades. El aprendizaje en el transcurso de la vida. La infancia, la niñez, adolescencia. Vamos entrando en la etapa adulta, 18, 19 años. La terminación de la educación formal, el matrimonio, la paternidad, en algunos casos verás la separación, de repente el divorcio, el cambio de ocupación, también ocurre, los hijos se dejan el hogar, la muerte de los padres, algunos se jubilan, los que tienen suerte, ¿verdad? Y la muerte del otro padre. Es un ciclo vital, ¿verdad? Que se va repitiendo siempre. Se forman los órganos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Desde la gestación, la infancia, la adolescencia, la madurez y cada etapa de nuestra vida también, por supuesto, teniendo una personalidad distintiva. La del niño, la del adolescente, la del adulto, la de los ancianos, no sé si se dice más ancianos, personas de tercera edad, no se dice más viejo tampoco, ¿verdad? Vejez, podemos dejarlo ahí, vejete. Bueno, personas de tercera edad. Y acá también está una mujer que está embarazada, ¿verdad? Está en estado de gravidez. Y también tiene una personalidad única. La embarazada, la persona grávida o con gravidez, bueno, tiene una personalidad así tipo temporal, ¿verdad? Única también de ser. Bien, que muchos pasan por esto, voy a decir la mayoría. No puedo decir todas las mujeres, ¿verdad? Porque tampoco todas las mujeres, o porque no pueden dar a luz, o porque deciden simplemente no dar a luz. Es una elección hoy en día. Bien, ahí culmina nuestra personalidad y la socialización y la personalidad. No sé si hay alguna pregunta, detengo la grabación.